Están conmigo mis compañeros, hemos decidido tratar este tema pues en el último momento del programa, mis compañeros Antonio Herrero y David Cuesta del periódico La Provincia, La Opinión, y nuestro periodista, nuestro compañero David Cuesta, para tratar el tema de la muerte, el asesinato de Carlos Machín, entre otras cosas porque tenían que cerrar la edición del periódico de mañana y porque estamos indagando, buscando más información dentro de, no sé si la palabra es el secretismo o la discreción con la que se lleva este asunto. Lo cierto es que es un caso en el que está en boca de todos. Carlos Machín es un conocido empresario, era un conocido empresario de la noche en La Laguna. El pub Capitel era uno de los lugares más concurridos y más conocidos de la noche lagunera, y por distintos motivos que también vamos a conocer esta noche, se ha hecho referencia a Carlos por su vinculación al caso, durante un tiempo, al caso Corredor. Precisamente en el día de ayer, cuando conocimos la noticia, conectamos con el periódico La Opinión y hoy hemos querido, para que la gente también sepa qué es el caso Corredor, traer al periodista de Mírame Televisión, que ha contado de primera mano toda en qué consiste este caso. A los dos, buenas noches. Antonio, ¿qué fue lo que pasó y qué novedades tenemos? Bueno, lo que pasó es que el martes por la noche, sobre las 10:30, al menos dos sicarios a bordo de un turismo previamente robado el día anterior, con placas de matrícula doblada, es decir, placas falsas que pueden corresponder a un modelo del mismo en el que llegaron, Renault Clio de color negro, se aproximan al aparcamiento en el momento que la víctima salía de la escuela de idiomas, estaba en clases de inglés, y efectúan al menos 8 disparos, de los cuales 2 le alcanzan, uno en la cabeza y otro en el pecho. El de la cabeza era mortal de necesidad, y aproximadamente un cuarto de hora después de las 10:30, 11 menos cuarto, esta persona fallece en el mismo sitio donde disparan contra él. Los autores huyen y en la zona de Finca España, poco antes de llegar, en una especie de descampado, abandonan el coche y le prenden fuego. Todo ello con el fin de borrar las posibles pruebas para dificultar aún más la labor de la Policía Nacional. ¿Qué ha pasado? Hoy se le ha practicado la autopsia al cadáver de Carlos. Mañana probablemente le sea entregado a su familia. Y bueno, ahora empieza la verdadera labor ardua de investigación policial, porque detrás de toda muerte siempre hay un móvil. O sea, aquí no es como dijo esta mañana en la radio el abogado, se equivocaron, se pudieron haber equivocado. No, señor. Esto es un crimen planificado, un crimen planificado. Unos sicarios que conocían el horario. Se había cambiado hacía un mes de turno de clase. Estaba en el turno mañana y pasó el turno de noche. Esto lleva una investigación de sus hábitos, porque podía salir más temprano, ese día tenía clase, se podían haber equivocado el día que lo siguieron, no, estaban allí y seguramente llevaban una hora o media hora o 3/4 de hora esperando, porque podía haber salido antes y haberse ido antes. No, esperaron hasta que salió y tenían perfectamente preparada la huida. O sea, aquí no está, y además se le asesina sin posibilidad de defensa ninguna. O sea, no, estamos hablando de un crimen perfectamente planificado y ejecutado, además por gente, por lo menos semiprofesional. A mí lo único que me llama la atención es que a tan corta distancia, 8 disparos impactan 2 contra el cadáver de él. Es lo único que me llama la atención. Sí, bueno, yo comparto ese análisis por completo, ¿no? Yo creo que los hechos son los que fueron, los acaba de relatar Antonio Herrero. A mí me parece una actuación, el especialista en sucesos es Antonio, pero insisto, a cualquiera que aplique un poco el sentido común se da cuenta de que eso es una actuación profesionalizada. Evidentemente no es una cosa de principiantes. Es verdad que el único factor que canta es que todos los que un poco les gusta la criminalística saben que los delincuentes o los sicarios que disparan intentan disparar las menos veces posible, porque al final pues cada bala que dispares es pues una posibilidad, una pista para que te puedan encontrar, ¿no? Y como dice Antonio, hombre, muy profesionales hasta el punto de que tener que disparar 8 veces para impactar 2, eso es lo único que no cuadra, pero evidentemente todo el resto del funcionamiento de la operación demuestra que era algo planificado. Yo estoy con Antonio en que la versión que ha trasladado el abogado de la familia, que no deja de ser pues una persona muy vinculada a la figura de Evaristo González Reyes, del que hablaremos ahora a continuación, tiene muchas menos, entra mucho menos dentro de la lógica y del sentido común
que esto sea algo planificado y que realmente quien haya asesinado a Carlos Machín quería asesinar a Carlos Machín. Por tanto, esto lo hicieron profesionales o semiprofesionales que habían estudiado a quién iban a asesinar, y ahora hay que buscar un móvil para averiguar el porqué y así conseguir localizar a los asesinos, porque se habla de 2 personas. En principio, autores materiales 2. Lo interesante es saber si esos 2 iban de por libre, si no, había no iban de por libre. Aquí ¿Qué te hace pensar que no iba de por libre? Bueno, Carlos era un hombre que se movía muy bien en el mundo nocturno de la laguna, del ocio nocturno. Su nombre aparece en el caso Corredor, sale absuelto, es verdad, el año pasado. No, eso no es cierto. No es cierto. Él sale absuelto, yo tengo la sentencia aquí, en el 2017 sale absuelto de una causa que es muy parecida a la del caso Corredor, pero que no tiene... el fraude de la Seguridad Social. No tiene nada que ver con el que... Si me permites, yo lo explico porque sí, por favor. Ayer ha habido bastante confusión con este asunto y es normal, porque jurídicamente el caso Corredor es un auténtico galimatías, ¿no? El caso Corredor está compuesto por una causa principal que se inicia en 2010 a raíz de una denuncia de Carlos Calderón, otro empresario de la noche que era el dueño del Sketch. En base a esas investigaciones se pinchan los teléfonos, es prácticamente lo primero que se hace, se intervienen los teléfonos de varias personas, entre ellas Evaristo González Reyes y Carlos Machín. Evaristo González Reyes y todo su entorno del que formaba parte Carlos Machín. Y de esas escuchas telefónicas se encuentran indicios delictivos de muchísimas prácticas mafiosas, vamos a decirlo así, derivadas de estafas, como por ejemplo, te pongo un ejemplo práctico, quemar o generar un incendio en el BB+, en el local del BB+, para cobrar el seguro. O una estafa vinculada con cambiar el titular de una parcela que no era de ellos para poder generar un beneficio económico, como ocurrió con la famosa estafa de Intermóvil. Y muchas otras cosas que se investigaron y que se han ido cayendo por el camino. De esa pieza principal hay un juicio abierto ahora que empieza el 7 de mayo por el que piden 16 años de cárcel para Evaristo González Reyes. En ese juicio, que comienza el 7 de mayo, ni estaba citado como acusado Carlos Machín, ni estaba citado como testigo. ¿Dónde mantiene todavía una vinculación Carlos Machín con el caso Corredor? Pues en la pieza separada, que es la pieza número 21. Se acordarán de la pieza 22, que fue la que afectó a Fernando Clavijo, al presidente de Canarias, que se archivó. Pues la pieza 21 es la que tiene que ver con un presunto fraude a la seguridad social de 4,5 millones de euros. Esa pieza se cerró, o esa investigación se cerró en febrero de este año 2018, y la jueza que la lleva, que es la misma que lleva el caso Grúa, Celia Blanco, ha visto indicios para juzgar a 17 personas, entre ellas Carlos Machín, que estaba siendo investigado precisamente por su relación con el Capitel y con el Palco y con el presunto fraude a la seguridad social de estos 2 recintos. ¿Eso quiere decir que iba a haber juicio? Quiere decir que la investigación se acabó y que ahora pues la Fiscalía tiene que acusar y las defensas pues pueden presentar recursos para que no haya juicio. Veremos si hay juicio o no, pero por eso está investigado y eso todavía no se ha cerrado Carlos Machín. Por lo que ha sido absuelto, porque esto es algo que también interesadamente desde la defensa de la familia se ha querido, insisto, la defensa de la familia la lleva un abogado vinculado con Evaristo González Reyes, se ha querido un poco intoxicar diciendo que había sido absuelto del delito de la seguridad social. No es verdad, yo he buscado esa sentencia, la tengo aquí, y es una sentencia de 2017 en la que aparecen absueltos efectivamente tanto Evaristo como Carlos Machín como otras personas de ese entorno, pero relacionado con un caso muy puntual que no tiene nada que ver con Corredor, con un comercio que en su momento en el que presuntamente estaban vinculadas estas 2 personas y que también habría estafado, según la denuncia en su momento, a la seguridad social. Finalmente ese asunto, hubo sentencia, hubo juicio, fueron absueltos, ni siquiera la Fiscalía acusó, solo acusaba al abogado del Estado, y por ese asunto sí que fueron absueltos, pero por el grueso de la estafa a la seguridad social, que es la que se investiga en el caso Corredor, seguía vinculado Carlos Machín, y esto al fin y al cabo viene a ratificar aún más o a dar más fuerza a esa hipótesis que se baraja y que ahora nos explicará Antonio sobre esa posibilidad. Que lanza la familia, los 2 lo tienen, ya la gente lo conoce. ¿Qué es lo que viene a decir ese comunicado para aquellos que a lo mejor lo desconocen? Bueno, la familia lo que venía a decir es que poco menos que los periodistas estábamos dando pábulo a rumores, a rumorología, y que tuviéramos en cuenta que hacía daño, evidentemente, cuando se escribe de una persona, y más, aunque escribas verazmente, porque una cosa es la verdad informativa, que la tienen los que están dentro del meollo, y los periodistas tenemos la veracidad informativa, evidentemente hacemos daño.
Bueno, el periodista no pretende hacer daño, pero lo escribimos desde el máximo respeto. Ahora, van a salir cosas que probablemente nos gusten. Bueno, pero para eso estamos aquí nosotros, para escribir y darle a conocer a la ciudadanía el por qué ha pasado esto, o por lo menos por qué creemos que ha podido pasar esto, en base a lo que nos cuentan las fuentes desde dentro. Por tanto, David, es normal que se pudiera pensar que una posibilidad del móvil por el cual asesinaron a Carlos pudiera ser alguna de esas cosas que están relacionadas con el caso Corredor. Insisto que yo, de los datos directos de la investigación, Antonio tiene mejores fuentes que yo en ese sentido, pero sí que es verdad que al final, yo vuelvo a lo que decía antes, esto es una cosa de sentido común, de lógica, y lo que tú acabas de plantear es una hipótesis pues plausible para cualquiera que escuche el tipo de prácticas que tenía esta red a la que perteneció durante un tiempo Carlos Machín y de la que sabemos que se había desvinculado en los últimos tiempos. Evidentemente, la policía, y esto, insisto, lo sabe mejor Antonio Herrero que yo, también funciona con lógica y con sentido común. Igual que esa hipótesis nos la planteamos cualquier ciudadano a pie, también se la plantea la policía, que lógicamente es una de las cuestiones que se van a tener en cuenta en esta investigación, que, como dice Antonio, lo importante de esta investigación empieza a partir de mañana, una vez que ya hoy ha habido una autopsia del cadáver y ha habido, por tanto, más información con la que poder seguir adelante con esa investigación. Insisto, evidentemente, por sentido común, la policía va a investigar si esto está relacionado o no con el caso Corredor. A esta hora, en este día de hoy, estamos especulando, pero es una especulación basada en hechos que evidentemente son veraces, como decía Antonio, y en hechos probados que apuntan a una hipótesis que es, insisto, muy plausible, ¿no? Sí, esa es la línea, efectivamente, la línea que lleva ahora mismo, en principio, la Policía Nacional. Se analiza llamadas recibidas y enviadas desde el móvil, posibles amenazas, a pesar de que su círculo de amigos con los que hablamos ayer nos dijeron que él no había transmitido en ningún momento. Inseguridad. Probablemente no se sentía amenazado. No se sentía amenazado. Pudiera ser verdad que efectivamente, o bien que por ser una persona discreta, pues no quiso transmitir nunca esto, y mucho menos para que su familia se sintiera preocupada. Pero la línea de investigación principal ahora mismo es esa. No hay que darle más vueltas, porque nos lo dicen todas las fuentes policiales. Tiene mucho sentido a amenazar a una persona que tenía el teléfono pinchado, o que tuvo el teléfono pinchado por un tiempo. Es que blanco y en botella. En esas conversaciones de las que tú hablas, David, imagino que habrían escuchas al teléfono de Carlos. Sí, por supuesto. Uno no sabe si está pinchado o no. No, pero por ejemplo, yo ayer, uno de los ejercicios que hice a lo largo del día fue leerme otra vez todas las intervenciones telefónicas del caso Corredor, y yo no encontré nada, más allá de todas las cosas que ya hemos contado, que bastante fuertes son, de cómo funcionaba, insisto, esta red que se va a juzgar ahora en este juicio que empieza el 7 de mayo, pero más allá de ahí no encontrabas nada de ninguna conversación en la que se hablase de un enemigo externo, de un miedo físico a sufrir. Al contrario, esta gente era quien cortaba el bacalao en el ocio nocturno en la laguna. Cuando dices cortar el bacalao, ¿qué era cortar el bacalao, David? Por las escuchas, por lo que dicen los jueces, muy sencillo, los fiscales, o sea, hay una red de empresas, una red de 38 empresas, nada más y nada menos, atestiguado por la Policía Judicial, atestiguado por la jueza instructora, atestiguado por la Fiscalía, que de un modo u otro eran controladas 38 empresas vinculadas con el ocio nocturno, que eran controladas por Evaristo González Reyes a través de lo que el juez Pampara 4 en su día llamó los hombres de paja, que eran esos testaferros que, para que Evaristo González Reyes no figurar directamente delante de las empresas, colocaba dentro de esas empresas. Uno de esos hombres de paja de Evaristo González Reyes era Carlos Machín. Insisto, esto es un hecho probado documentalmente y que está en papeles. Otra cosa es que veremos si finalmente por esto se les condena o no, pero que la relación directa que tenía Carlos Machín con Evaristo González Reyes es algo que no puede negar nadie. ¿Cómo actúa la policía ahora en estos casos? ¿Qué es lo que hace? Ahora, para poder lo primero, buscar a los culpables de este asesinato. Lo primero, esto es un círculo, el círculo más próximo de amigos y enemigos. Y se va abriendo poco a poco, a medida que se vayan descartando. El teléfono podría ser una buena fuente de información, llamadas recibidas. ¿El teléfono ya lo tiene localizado la policía? Sí, está en poder de la policía. Llamadas recibidas enviadas, ordenador portátil, WhatsApp, sí, cualquier tipo porque pudo haber pasado alguna llamada, no lo sabemos, eso no lo sabemos, pero es un elemento con el que se trabaja. El ordenador personal también, o sea, luego los testimonios de sus trabajadores, de su familia. Y después se va abriendo cada vez el círculo más, y a partir de ahí, teóricamente, la policía debe encontrar el móvil que conduzca a
los autores materiales. Otra cosa es buscar al inductor o a los inductores. Insisto, hay una cosa que me parece muy importante, más allá de insistir en que estamos especulando un poco con esas posibilidades, porque no hay más información, pero un poco usando, insisto, hechos probados y el sentido común, pero también es verdad que nos encontramos ante un caso que ha conmocionado a mucha gente. Claro, Antonio, que es una persona que está acostumbrada a hablar de estas cosas, pues le parece como algo más normal. Tú sabes que esto en el sur pasa muy a menudo. Pero claro, que esto pase en La Laguna ha llamado mucho la atención. Y hay una cosa que creo que es importante decir, insistir en ella. Carlos Machín se había alejado ya del... O sea, ahora mismo... Y de eso incluso te lo reconoce el propio abogado del que hablaba hoy, que es Santiago Martínez, que ha entrado hoy en COPE Canarias, y no sé si en otros medios de comunicación. Él te reconoce que ellos no tienen una teoría alternativa a la de la hipótesis de que esto esté relacionado con Corredor, porque cuando le preguntas te dicen, bueno, es que no sabemos, o llega hasta el punto de decir que es que pudo haber sido un error, cuando evidentemente yo creo que lo más fácil de descartar es que haya sido un error. Sorprende mucho este caso, sorprende mucho que aparezca el muchacho de San Isidro enterrado a 3 metros bajo tierra. Exactamente. Sorprenden cosas que están pasando, generan alarma social y por tanto la sociedad lo que quiere es celeridad, porque al final cualquiera que nos esté viendo se puede sentir vulnerable. Se debe sentir vulnerable. De ahí que se genere una alarma social, que dejemos a la policía, a los cuerpos de seguridad del Estado y a los jueces actuar, y por supuesto también a los periodistas que nos dejen hacer nuestro trabajo, porque la gente demanda información y para eso estamos. Muchísimas gracias, Antonio. Muchísimas gracias, David. Verdad, muchas gracias. Yo me quedo con esa reflexión. Al fin y al cabo, ahora mismo las dos personas que participaron en el asesinato de Carlos Machín están en la calle. Y eso, evidentemente, es un motivo de preocupación y una motivación también para los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y para la justicia para poder, pues, apresarlos cuanto antes, ¿no? Lo último, y vamos a echarle un capote, y que no es de adulón. Tenemos una buena fuerza y cuerpo de seguridad del Estado. Esto es un hecho puntual, a pesar de que haya 1 o 2 cada mes y medio de muerte de tipo violenta, pero por regla general, acaban siendo detenidos los autores. Entonces, bueno, tampoco hay que alarmarse ni salir de la casa, poco menos pensar que esto es México o Colombia. Y las estadísticas de criminología aquí no son elevadas. Pero eso no nos impide, Antonio, no son elevadas y no es para preocuparse, pero eso no quita que tengamos el ahínco de que estas cosas no ocurran. Porque al fin y al cabo, Carlos Alonso ha muerto, los criminales, Carlos Machín ha sido asesinado, su familia está completamente destrozada y los 2 criminales están en libertad. Y yo sí comparto, yo también comparto la reflexión de que, lo decía también un poco Antonio, es verdad que hay cosas que ahora van a salir publicadas que a la familia no le van a gustar, no le van a sentar bien, incluso aunque sean cosas veraces y probadas, ¿no? Pero tengamos cuidado un poco de contar cosas que no son tan veraces.